Bueno, ahora veamos cómo se resuelve este ejercicio. Lo primero que habría que hacer, obviamente después de leer correctamente todo el enunciado y lo que se pide, es indicar la posición de la fuga solar y el punto S, que sería el punto opuesto al Sol, pasando por los ojos del observador, ya que el Sol está a espaldas de quien está construyendo esa perspectiva. A ver, voy a prolongar un poquito el horizonte, no importa que aparezca acá en el tablero, y según lo que dice el enunciado, el punto S está a 270 milímetros del punto O del observador hacia la izquierda, estaría justo acá, y el punto S está sobre esta vertical 130 milímetros hacia abajo. 130. Esto aparentemente aquí está el punto S. Creo que se ve bastante bien ahí. A ver, aumenta un poquito de luz. Bien, esto va a ser la fuga solar, Fs. Y aquí va a estar el punto S. Es decir, no es el Sol, sino el punto opuesto al Sol pasando por los ojos del observador. Esto es lo primero que haría. Esos son datos que están indicados en el tema. Y ahora voy a comenzar a construir la sombra. Bueno, acá me acerqué un poco para que se vea mejor. El punto S no se ve acá en la pantalla, pero no importa, ustedes saben, cuando yo fugue hacia el punto S, ya saben dónde está ubicado, o sea que no hace falta que no se vea. A ver, comencemos a resolver la sombra. Como yo siempre les decía, un problema que es complejo, yo lo puedo ir separando, desagregando en partes componentes que sean simples. Por ejemplo, puedo empezar encontrando la sombra de este volumen que está acá. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿cómo es la separatriz de sombra? Si la luz viene desde el punto opuesto a ese, es decir, el punto opuesto ese está ubicado desde O adelante, hacia la izquierda y hacia abajo, significa que el Sol está hacia la derecha, hacia este lado de acá, hacia adelante, no hacia la profundidad, y arriba. Es decir, la luz viene desde acá, como apunta el lápiz. El punto S es el punto opuesto al Sol. ¿Qué significa? Que la separatriz de sombra estaría constituida por este elemento de acá, esta vertical, esta otra recta de acá, esta otra recta que no es visible, y se cerraría en el piso acá. Le puedo poner nombres: 1, 2, 3, 4 y 5. Y como primera medida yo podría empezar a resolver la sombra haciendo de cuenta que esto de acá no hay nada, no está. Después vemos qué pasa cuando se interpone esto, pero por el momento hagamos de cuenta que no está. ¿Cómo se saca la sombra en una recta vertical? Uno de los primeros casos que vimos. Voy a tomar esta que es un poquito más larga. Llevo la proyección del piso del punto 2, este punto de acá, hacia la fuga solar. Como ven, me salió impresionante la perspectiva. A ver, un poquito más fuerte que se vea bien. Ahí está. Se empiezo con una pequeña imperfección, pero mejor la borro y la hago bien. A ver, ahora con mucha prolijidad marco una fuga que vaya del punto 1 que está acá y vaya hacia la fuga solar. Ahí estaría. Ahora la trazo correctamente, sin que se mueva la regla. Listo. Ahora, ¿dónde estaría la sombra del punto 2 en el piso? Y bueno, voy a llevar el punto 2 hacia lo que sería el punto S.
Bien, donde se cortan, que es acá, ya tengo la sombra del punto 2 en el piso. Le podría llamar 2S sobre el plano horizontal. Después continuaría la sombra de la recta 2,3. ¿No es así? Ahora, la recta 2,3 es una recta que es horizontal, es paralela al piso, por lo tanto, todas las sombras que se proyectan sobre un plano paralelo generan una línea paralela, una dirección paralela. En este caso, ya saben que no hay paralelas, todas las que son paralelas cumplen con la condición de la perspectiva y van hacia el mismo punto de fuga, por lo tanto, la sombra 2,3 va a fugar hacia el punto de fuga central o a partir del punto 2, es decir, va a ser esto. ¿Hasta dónde? Hasta que se encuentra con la sombra del punto 3. Es decir, esto que está acá en la sombra 2, me haría falta encontrar la sombra del punto 3. Y bueno, ¿qué es lo que hago? Simplemente trazo por 3 una proyectante que vaya hacia el punto S, y cuando corta a esa dirección, me da la sombra de 3. Ya tendría en este punto de acá, no sé si se alcanza a ver bien, la sombra del punto 3. 3S sobre el plano horizontal, 3 en sombra sobre el plano horizontal. Me acabo de dar cuenta que estoy con la lámina sin pegar. Por suerte creo que no se movió nada, pero la pego y continuamos. Estaba bien, solamente faltaba una cinta acá en el cuadrante inferior izquierdo. Bueno, después de eso continuaré la sombra de la recta 3,4. Como también es paralela al piso, la sombra va a ser una horizontal. ¿Hasta dónde? Hasta que se interrumpe con la sombra del punto 4 que está acá. O sea que yo ese punto lo voy a llevar directamente hacia la fuga solar nuevamente, perdón, hacia el punto S, y cuando corto a esa recta horizontal que está acá, me está dando en este punto la sombra del punto 4 que está acá. Voy a poner 4S sobre el plano horizontal. Y después se cerraría el piso con la sombra de la recta 3,5, que como ocurre con todas las rectas verticales, van a fugar hacia la fuga solar. Si yo trazo una recta de fuga hacia la fuga solar, debería pasar justo por este punto de acá, si es que lo que yo construí es correcto. Vemos si es verdad. Y efectivamente sí, así es. La sombra recorre el piso de esta forma, acá se ve interrumpida y se toca justo acá en este punto de acá. No sé si se está viendo acá con la cámara. Capaz que debería cambiar por una mina un poquito más dura, más blanda, perdón. Veamos. Bueno, con una mina un poco más blanda y muy afilada, para no perder precisión, voy a reforzar un poquito eso que hice recién. Ahí pareciera que se ve un poco más. Lo que sí sé que este pequeño segmento que está acá es la sombra de la recta 3,4 y que como es horizontal aquí va a dar una paralela. Y este otro segmento que está acá, muy chiquitito, es el 2,3, que es la sombra de la recta 2,3 que está acá y por lo tanto fuga al mismo punto de fuga. Ya tengo esa parte en el piso. Ahora veamos qué pasa cuando se interpone este elemento de acá.
¿Mm? Las vamos agregando a la sombra y después vemos la resultante de todo eso. ¿Qué va a pasar con esta recta que viene por el piso acá cuando se encuentra con un plano vertical? Hagamos de cuenta que este plano vertical que está acá llega hasta el piso, llega hasta acá. Entonces, ¿qué pasaría con esta recta? Cuando toca el plano vertical, va a continuar verticalmente. Así, por supuesto esto es una construcción auxiliar, pero aparece como sombra a partir de este punto de acá. Esta parte sí está en sombra. Y después esta recta de acá continúa también sobre este plano inclinado. ¿Cómo podría ser? ¿Se acuerdan que hacíamos un seccionamiento? Es decir, yo tengo que imaginar que tengo un plano vertical que va recorriendo este camino de acá y corta el cuerpo. Entonces comienza a cortarlo acá en este punto de acá. Eso es claro. Y termina de cortarlo en este punto de acá. ¿Qué tengo que hacer? Una construcción muy simple. Trazo una vertical acá. Uno con este punto de aquí. Y si quisiera construir completo el seccionamiento, debería unir este punto con este punto de acá. Que seguramente también va a dar una línea auxiliar que va a fugar hacia la fuga solar. Efectivamente, fuga hacia la fuga solar. Bien. Y yo sé que la sombra de todos los puntos que están acá van a caer sobre el plano vertical siguiendo el camino del seccionamiento y después van a seguir el camino del seccionamiento sobre el plano inclinado. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra del punto 2 que aparentemente da por acá. A todo el mundo le va a dar un poquito distinto porque depende de cómo haya construido ya su perspectiva, ¿no? Pero bueno, a mí aparentemente un error maldito porque está a décimas de milímetro del borde superior y ahí estaría la sombra del punto 2 en el piso. Perdón, en el plano inclinado. Veamos qué pasa. Después de eso, para continuar con la sombra esta de acá, es una cosa tremendamente sutil que está ocurriendo ahí. Debería saber cómo se arroja la sombra de esta recta, porque esto sería la sombra de 2 sobre el plano inclinado, esta recta 2, 3 sobre este plano inclinado de acá, para saber cómo se quiebra. Espero no complicarlos mucho, porque hay muchas soluciones, muchas formas de hacerlo, ¿no? De acuerdo a la experiencia que uno tenga, va buscando atajos, que esa es la idea de hacer esto de acá. Pero si yo tengo la sombra del punto 2 sobre el plano inclinado, para saber la dirección de la recta 2, 3, debería encontrar la sombra del punto 3 sobre el plano inclinado también. Es decir, ¿qué debería hacer yo acá? Les voy a mostrar un artificio un poquito más complicado. Tomé un segundito para pensar la solución más simple de esto de acá, para poder explicarla bien. Y la verdad que la más simple que se me ocurre es pensar o imaginar que este plano inclinado continúa hasta unirse con este plano de acá, de esta forma. Como ven, es un pequeño invento, es decir, esto no es una cuestión técnica donde yo sigo ciegamente una serie de procedimientos y llego a un resultado, sino que requiere cierta experiencia y creatividad, ¿no? Hago de cuenta que este plano continúa hasta unirse con este plano de acá. Y obviamente voy a tener acá una recta horizontal que sería una especie de límite superior de este plano. Una construcción auxiliar. ¿Qué pasaría con la recta esta de acá, por ejemplo? Arroja su sombra una parte en el piso, comienza a trepar acá, trepa de esta forma, y después, si esto continuara y se cerrara acá en este punto, esta recta simplemente se quebraría hasta unirse
con este punto de acá. De esta forma. Pero de acá solamente me sirve este pequeño segmento que está aquí. Nada más que eso. Ahora me olvido de todo lo demás y sé que esta recta llega hasta acá y termina en el punto ese de ahí. Veamos qué pasa con la sombra de esta parte que está acá. Voy a sacar la sombra de esta recta vertical, que es parte de la separatriz. La separatriz va a continuar por acá y va a continuar por esta recta de acá. Entonces, a ver, aquí ya es más corto. Puedo llevar este punto hacia la fuga solar. Voy a sacar simplemente la sombra de una recta vertical sobre un plano horizontal. Este punto fuga hacia el punto S. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea que aquí estaría la sombra de este punto. Este punto lo voy a llamar A, B, C. Bien, la sombra de B estaría acá. B en sombra sobre el plano horizontal. ¿Qué pasaría con la sombra de BC? Fuga hacia la fuga central, porque esa recta también fuga hacia la fuga central que está coincidiendo con O. De esta forma. Hasta la sombra del punto C. Veamos dónde cae la sombra del punto C. Seguramente va a caer dentro de lo otro, pero voy a llevar este punto hasta la fuga solar. Este punto de acá va a fugar hacia el punto S. Sí, bueno, no me hace falta, pero sé que va a caer acá. En este punto. Y después va a continuar la sombra de la recta C que llega hasta este punto de acá. Siguiendo este camino. Y ahora veamos qué pasa con la sombra de esta recta inclinada y esta recta vertical que va por atrás. Perdón, con esta recta horizontal que es la verdadera separatriz de sombra. Saco la sombra de este punto, le voy a llamar X a este punto. Lo proyecto hasta el piso, coincide con este punto de acá. Así es, proyecto X hasta el piso y justo coincide con esto. Voy a llevar el punto X hacia la fuga solar. De esta forma. Espero que se vea bien ahí, que no se haya hecho demasiado complicado. Y este punto hacia el punto S. De esta forma. ¿Dónde se cortan? A ver, que no me vaya a equivocar. Y acá. Esta sería la sombra de el punto X sobre el plano horizontal. Bien, a continuación de eso tengo la sombra de esta recta horizontal, que aquí va a dar una paralela, va a ser así. Y aquí se empieza a montar sobre la otra sombra que ya estaba. La otra sombra llegaba hasta acá. ¿Habrá alguna forma de ver mejor eso? No sé si esto que está acá ayuda. Veamos. Ahí está. Es decir, una sombra que se monta sobre otra. Y después de eso voy a sacar la sombra de este punto en el piso. Para saber la inclinación que tiene el piso, la recta X, no sé, Z le voy a poner a este punto de acá. Lo proyecto hasta el piso, coincide con este punto de acá. Eso está clarito. Y ahora llevo ese punto hacia la
fuga solar, esto por un lápiz bastante duro, este otro punto es el punto S, este punto, ¿no? Z. Veamos dónde se corta, sin equivocarnos, está acá. A ver, acá. ¿Qué significa? Que este punto de acá lo tengo que unir con este punto de acá, con la sombra de X. Y ahí se empieza a ver el contorno de la sombra. ¿Qué es lo que hace? Viene por este punto de acá, llega hasta acá, continúa hasta acá, acá se queda montada la sombra, este volumen más alto, continúa por acá hasta este punto de acá y llegamos a este punto de aquí. Bien, ¿qué pasará cuando esta sombra que está acá está cayendo sobre este punto de acá? Lo que tengo que hacer es simplemente, es una cosa que me preguntaron el otro día, sé que acá esta sombra cuando se superpone con esta significa que inmediatamente se está arrojando sobre este plano. Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? Simplemente proyectarla en sentido inverso la luz solar, es decir, viniendo del punto S, ¿cómo se entiende eso? Desde acá, viniendo del punto S, pasando por ese punto donde se superponen las sombras y llevar este volumen. Y me da este punto de acá, que es justo el punto donde se arroja una pequeña sombrita que está acá sobre este plano. Es decir, la sombra está recta inclinada, cae en este punto de acá y una vez que cae acá, continúa arrojándose a partir de este punto sobre el piso. Veamos cómo termina ahora. Y lo que me estaría faltando es la sombra de esta recta de acá. Esta recta de acá se arroja en el piso. Voy a tomar este punto y este punto que es su proyección sobre el piso y lo voy a llevar hacia la fuga solar. Este punto va a fugar hacia el punto S y eso me permite determinar la sombra donde cae la sombra de este punto de acá. A continuación de este punto viene la sombra de esta recta que es horizontal. Por lo tanto, acuérdense que la sombra de esta recta vertical va siguiendo este camino. ¿Qué significa? Que en algún momento esa sombra que va siguiendo ¿dónde me está dando? Acá. Si me equivoqué recién. Esa sombra que va siguiendo ese camino continúa por acá de forma horizontal. ¿Hasta dónde? Hasta la sombra de esta recta que está acá. Esa recta que está acá también arroja una sombra que va hacia la fuga solar. Ya estaba marcada antes. O sea que esta sombra hace una cosa más o menos así. Creo que voy a tener que volver a cambiar la mina más dura porque se está ensuciando bastante el trabajo. Es mejor reforzar un poquito con las escuadras que son transparentes. Bien, la sombra te viene por acá. Ahora la voy a pintar para que ustedes se den cuenta, ¿no? Hasta acá. Continúa de forma horizontal. Por acá, esta parte no visible va a ser el trazo. Y también este pequeño segmento no visible queda tapado. Ahora, ¿qué pasa? En este punto de acá, es decir, cuando la sombra de esta recta, que es horizontal, viene por acá
imagínense, y queda enmascarada por la sombra de esta recta vertical, inmediatamente se comienza a arrojar sobre este plano de acá. Entonces yo tengo que proyectar este punto en sentido inverso de la luz solar, es decir, viniendo del piso, desde el punto S, pasando por el piso en este punto, hasta cortar acá. ¿Y qué significa? Que a partir de este punto de acá la sombra se arroja sobre este plano y se une con este punto de acá. Una cosita medio muy milimétrica, muy chiquitita. Por lo tanto tengo una pequeña sombrita que está acá, que es así. Y aquí también tengo una pequeña sombrita que da esa forma. Bien. Y acá lo único que tengo es esta sombra. A ver si encuentro una lapicera muy finita para reforzar. Creo que no. Lo mejor va a ser con lápiz. Esta sombra viene por acá. Acá continúa de trazos. Por lo tanto no hay que pintarla, pero sí expresarla. Este pequeño segmento también está de trazos. Y después continúa siguiendo este camino. Este pedito horizontal. Busquemos un lápiz para ir pintando. Para hacer esto lo mejor son lápices de color que sean un poquito más duros que estos acuarelables. A ver. Tengo sombra arrojada también por acá. Tengo este plano con sombra arrojada. En el piso tengo le doy un poquito de expresión y la repasamos un poquito para entender cómo es la sombra. Estoy buscando un lápiz gris para marcar esta parte de acá que está en sombra propia. Si tienen algunos amarillos, me parece que son mejores para esto, ¿no?
creo que no tengo nada más en sombra propia que sea visible. A ver, le doy con la lapicera, me juego, veamos qué pasa, si es que... Ahí está, es un buen trazo. Esta sombra viene... hasta este punto, y después hace un pequeño quiebre acá, hasta unirse con el punto 3. Ahora, la sombra viene en el piso y la sombra recta 4, 5. Es visible en esta parte de acá. Acá es no visible, va de trazos, hasta cerrarse en el punto 5. Acá esta parte de acá es no visible. La línea de trazos, recuerden, una línea que está, pero muy separada muy poquito de los trazos, no son trazos, separaciones largas, es como está expresada ahí. Ahí se ve un poquito mejor. Bien, ahora lo que tengo a partir de la sombra del punto 4 que está acá, es un pequeño segmento horizontal que es la sombra de la recta 3, 4. Por lo tanto se dibuja así. Después viene un pedacito de la sombra 3, 2, que va hacia la fuga central, por lo tanto aquí también va a ir hacia la fuga. Y ahora, a partir de eso aparece la sombra de esta recta vertical que se llama I0, la pongamos acá. Perdón, la sombra horizontal que va por X aquí arriba, también horizontal. Me equivoqué recién cuando lo dije. Y después viene la sombra de esta recta inclinada, desde X hasta Z. Desde X hasta Z. A ver, resulta que la recta inclinada se arroja una parte en el piso y una vez que se superpone con la sombra de C hasta este punto que le podría llamar D, significa que se comienza a arrojar en este plano de acá. Por lo tanto, aquí quedan superpuestas las sombras y hay un pequeño segmento de la recta CD que está ubicado acá. Después continúa la recta CB, que también va hacia la fuga central. Y finalmente queda la recta BA, que termina en el piso y va también hacia la fuga solar. Y acá está este pequeño segmento de acá que es no visible, por lo tanto va de trazos. No sé si se va a ver bien acá, porque ya le metí fuerte con el lápiz. Y también este pequeño segmento de trazos. Y aquí me acabo de dar cuenta que reforzando tengo una pifiada, un error. Este punto es la sombra donde se superpone la sombra de esta recta horizontal con la sombra de esta recta inclinada que está acá, en este punto. Es decir, esta sombra, una vez que queda enmascarada por esta línea que va hacia la fuga solar, aparece sobre este plano de acá. Y aquí sí está mal esto, está un poco raro, lo veo raro, porque en realidad esto sería así. Pongo acá en el punto S y cuando
y lo trasladamos viniendo del punto S, pasando por este punto de acá, hasta cortar este lado de acá. Y me da aquí este pequeño segmento inclinado, que les contaba recién antes, lo marqué mal, lo marqué acá, me equivoqué de punto. Va, en realidad hasta ahí. Es mucho más inclinado. Lo voy a pintar con lápiz negro para que se vea bien. Los dos puntos, un punto complejo, otro punto complejo y este otro punto complejo. Espero que lo vayan entendiendo. Y sí, me parece que no está faltando nada más. Bueno, espero que esto les sirva de guía a los que todavía tengan alguna dificultad para resolver esto de acá. Y también en algún momento haré el otro trabajo que sigue el 20. Sí, creo que no tiene ningún error, pero tiene por ahí pequeños detalles sucios que son como este de acá o estas cositas que están ahí, que son parte de la sombra. Bueno, cualquier duda, si quieren una explicación sobre esto de acá, la podemos ver en clases mañana. No sé si les dije que en el tema está la posición de la lámina para que puedan dibujarla. En realidad la que importa es simplemente pegarse sobre el margen derecho y no hace falta que esté a 25 milímetros el margen superior, simplemente porque el punto S está a 130 milímetros, o sea que simplemente con que esté más o menos centrada, seguramente va a ser más cómodo para dibujar y va a andar bien la posición de la lámina.